neurológico debido a una bradicardia, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo una manifestación neurológica de un problema cardíaco. Entonces, debido al bajo gasto, ¿no?, del corazón. Entonces, los signos vitales eh, son parte de la exploración neurológica cuando estamos haciendo este tipo de exploración y son muy importantes, ¿no? La frecuencia respiratoria, pues sabemos que es muy importante, ¿no? Es un reflejo de nuestro estado metabólico, del equilibrio ácido-base, de la hidratación incluso. Y desde el punto de vista neurológico, hay tipos o patrones respiratorios que ya los habíamos empezado a platicar la clase pasada. Los dos que pueden encontrar más frecuentemente es la respiración apnéusica, ¿sí? Apnéusica, que es la de Biot, en donde el paciente dicen que está boqueando, hace esfuerzos respiratorios de intentar ventilar, pero pues inútiles, ¿no? Y entonces cuando están en el hospital les dicen está boqueando, es una respiración apnéusica. También se le puede conocer como respiración de Biot, pero la de Biot corresponde a un tipo en particular de respiración apnéusica, pero los podemos manejar en forma indistinta, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una respiración apnéusica, que les digo, yo creo que es la que más frecuentemente van a ver, seguida de la de Kussmaul, es el paciente, y claro, habla de un trastorno grave, ¿eh? Aquí sí es 100% neurológico y habla de una lesión a nivel del bulbo raquídeo. Prácticamente es un estado en donde el paciente ya está en la fase terminal, ¿no? A punto de fallecer. Entonces, hace un esfuerzo respiratorio y permanece en apnea un tiempo y luego vuelve a hacer otro esfuerzo respiratorio. En la de Biot hay discreta, o sea, hace salvas respiratorias y luego se queda la pausa, ¿sí? Y ya otra vez vuelve a hacer otra pausa. Es un tipo de respiración apnéusica, ¿sí? La de Kussmaul va a ser respiraciones profundas y rápidas y continuas, pero muy semejante una a otra, ¿no? Sin detenerse. Y es la respiración acidótica en la cual el paciente está tratando de equilibrar justamente el bicarbonato, el dióxido de carbono a nivel sanguíneo, ¿no? Está tratando de corregir ese estado de acidosis y por eso también la van a ver muy frecuentemente, nada más que esta sí es metabólica, no es de origen del sistema nervioso, sino es cómo va a responder el sistema nervioso a ese estado de desequilibrio hidroelectrolítico. El equilibrio ácido-base no permite desviaciones, ¿no? Tiene que mantenerse siempre dentro de un parámetro y si no, luego va a haber manifestaciones clínicas, tanto de trastorno de la alerta como trastornos en los signos vitales y sobre todo en el patrón de respiración. Entonces, la de Kussmaul van a encontrar al paciente así. Si ustedes empiezan a respirar así, siendo que están bien, ¿no? Entonces, tendrían una taquipnea, ¿sí? Y empezarían a barrer CO2 y entrarían en alcalosis. Cuando entran en alcalosis, van a empezar a sentir parestesias en los dedos, la cara fría, van a empezar a sentir mareo, van a empezar a sentir ansiedad, pueden tener fenómenos parasimpáticos, ¿no? Empiezan a sudar, ¿sí? Y si persisten en ese estado, pues eventualmente pueden perder el estado de alerta. Se ve mucho en pacientes con crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, y el remedio de eso, porque una vez que uno empieza y ya está en este estado de hiperventilación, ¿no? Y que está haciendo una discreta alcalosis, el remedio es ponerlo a respirar en una bolsa, ¿sí? Para romper ese ciclo donde está eliminando dióxido de carbono y permitir que se restablezca pues, el equilibrio ácido-base y se le quite la ansiedad que eso mismo le causa. Entonces, lo que lo lleva a generar eso es primero un estado de ansiedad que lo lleva a hiperventilar, ¿no? Si ustedes lo hacen, van a empezar a sentir todo eso. Lo pueden hacer voluntariamente, ¿no? No lo pueden sostener voluntariamente, pero lo pueden empezar a hacer. Y luego, seguido de eso, pues entonces viene las percepciones de adormecimiento y entonces aumenta muchísimo la ansiedad, ¿no? El paciente empieza a percibir que algo grave le está pasando y entonces persiste en esa crisis y lo lleva a seguir hiperventilando, siendo que esa es la causa del malestar que tiene. No lo que lo empezó, pero sí lo que lo va a mantener, ¿no? Entonces, por eso el respirar en una bolsa puede ser
un buen remedio y, bueno, manejar su ansiedad con algún ansiolítico, ¿no? Yo creo que sí lo han visto. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Sí, Crisis sí, de sí lo hemos. ansiedad. Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí la clave, les digo, es ponerlo a respirar su propio aire para que genere o vuelva al equilibrio ácido-base, ¿no? En la respiración de Kussmaul es lo contrario, ¿no? Está en acidosis y el paciente es una respuesta fisiológica. Si yo se lo quiero quitar, lo voy a empeorar, ¿no? Más bien tengo que ver en dónde está el desequilibrio ácido-base y tratarlo, ¿no? Si es una cetoacidosis diabética o algo, pues hidratarlo, compensar el lactato, etcétera, para tratar de mejorar ese estado ventilatorio. Desde luego, pues le pongo oxígeno, etcétera, ¿no? Pero solamente, no, yo no busco con esos medios, ¿no? Ponerlo a respirar en una bolsa o algo, la corrección del equilibrio ácido-base, porque es justamente lo contrario y lo haría yo mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, la de Kussmaul yo creo que les digo, es la que más van a ver, seguido de las respiraciones atáxicas, y digo, las respiraciones apnéusicas, y la de Cheyne-Stokes, que es una respiración de origen diencefálico, ¿no? Donde el paciente empieza a respirar y luego hace una pausa, es una respiración donde se está perdiendo el control del nivel central de la ventilación a nivel diencefálico y entonces está teniendo respuestas básicas en el tallo cerebral al dióxido de carbono. Entonces, acuérdense que el estímulo mayor para que ventilemos es el dióxido de carbono. Entonces, el paciente empieza a hiperventilar, elimina dióxido de carbono, desde luego se oxigena, y ya una vez que cae el dióxido de carbono, pues se quita el estímulo para ventilar y cae en una pausa y vuelve a hacer este patrón respiratorio. Lo podemos llegar a ver a veces, pero realmente, por ejemplo, la taquipnea central, que es de tallo cerebral, que es respiraciones muy rápidas y superficiales, ¿sí? A diferencia de la Kussmaul, ¿sí? El paciente respira muy rápido, es a nivel de puente y región baja del mesencéfalo. La Cheyne-Stokes les digo sobre todo a nivel del diencéfalo. Vean este esquema del cerebro, el diencéfalo, ¿no? Abajo sigue el mesencéfalo, ¿no? Y bueno, las respiraciones apnéusicas, que son estas tres, ¿no? Está la de Biot, la de racimos y la apnéusica, y todas son manifestaciones de lo mismo, lesiones ya graves en la región del bulbo raquídeo. Es el tipo de respiración que me genera la hipertensión intracraneal en su fase terminal, o sea, la bradipnea, ¿no? Las hernias de amígdalas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estamos bien con todos los patrones de respiración? Sí, doc. Sí, doctor. Sí, Muy bien, entonces acuérdense que la Kussmaul, pues incluso no viene en esta imagen, pues porque no corresponde a un patrón de sistema nervioso, pero no quiere decir que no la tengan que conocer. Es muy importante, ¿no? Entonces, si nos vamos otra vez a lo que nos faltaba de la exploración, ¿no? Ya vimos hábitus exterior, signos vitales, lo más relevante de los signos vitales, ya les expliqué condiciones en las cuales, pues, simplemente una variación en la presión arterial me puede dar síntomas neurológicos, ¿no? Y generalmente la presión arterial da síntomas cuando la variación es más de un 30% de la presión que yo manejo habitualmente. Es decir, si yo soy un paciente que lleva un año manejando presiones de 140 a 100, a lo mejor estoy asintomático y ni cuenta me doy. Y no es normal. Evidentemente hay lesiones a órganos, ¿no? Entonces no es una presión normal, a la larga va a tener consecuencias, pero yo puedo estar asintomático. Pero si yo manejaba una presión de 120-80 en mi cotidiano y me sube a 140-100, es muy probable que tenga mareo, dolor de cabeza, ¿sí? Sensación de inestabilidad. O lo mismo, ¿no? Si yo manejo 120-80 y me baja la presión a 160, pudiera yo percibir lo mismo, porque la presión alta y baja se parecen en sus síntomas. Entonces, por eso la tengo que tomar, ¿no? La tengo que verificar. Y recuerden que el método de verificarla en brazalete, pues me imagino que ustedes ya lo saben, no es muy bueno, ¿no? Hay que verificarla en a nivel del bíceps, ¿no? Entonces, después de que acabamos los signos vitales, seguiría la exploración por segmentos, ¿no? La inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Ustedes saben que estos son los 4 apartados que se hacen en cualquier
segmento del cuerpo para la exploración general, ¿no? Es inspección, palpación, percusión y auscultación. A veces cambiamos un poquito el orden, ¿no? O a veces omitimos alguna cuestión, ¿no? Por ejemplo, es raro que hagamos percusión en el cráneo, ¿no? No lo vamos a hacer. Pero podríamos llegar a auscultar en el cráneo. Si el paciente me dice que percibe un soplido, ¿no? Dice, es que todo el tiempo escucho como que algo sopla a nivel del cráneo, ¿no? Y lo escucho, ¿no? Pues yo podría poner mi estetoscopio y ver si lo escucho también. ¿Y qué les sugeriría? ¿O qué les haría pensar? Si yo pongo mi estetoscopio y también escucho eso. Primero, ¿es normal o no es normal? No, no es No, normal. no sería normal. Segundo, ¿pensarían que es algo del líquido cefalorraquídeo, algo del parénquima o algo vascular? Vascular. Polar. Vascular, ¿no? Y puede ser, digo, para que se escuche así, generalmente lo que coincide son las fístulas arteriovenosas o las malformaciones arteriovenosas, pero las que tienen muy alto flujo, ¿no? Porque generalmente tampoco lo escuchamos, ¿no? O sea, no hay forma de escucharlo. El paciente lo puede percibir o no, ¿no? Puede tener una gran malformación y no percibirlo, pero si lo llegamos a auscultar, pues casi tenemos el diagnóstico, ¿no? O sea, no hemos hecho estudios y ya estamos con una alta sospecha, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Podría pasar, ¿no? No está descartado, ¿no? La inspección, pues desde luego es lo primero que sí hacemos en cualquier segmento, ¿no? Y en particular, pues en la cabeza vamos a ver la forma de la cabeza, si tiene alguna exostosis, si tiene alguna lesión externa, ¿no? Si se trata de un trauma de cráneo, si hay un hematoma, si hay un aumento de volumen. Las fracturas dan un falso, digo, los hematomas subgaleales dan un falso efecto de fractura, ¿no? Si yo lo palpo, siento que los dedos se hunden y realmente no es que se hundan, sino más bien es el volumen del hematoma que me da ese falso efecto, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso me puede, pues lo tengo que revisar al momento, ¿no? La implantación de cuero cabelludo, ¿no? Ya saben ustedes que alteraciones cromosómicas, etcétera, pueden acompañarse de problemas ahí, si hay evidencia de alguna costra, infección, etcétera, ¿no? Celulitis. Eh, Todo eso lo tengo que describir antes de llegar a la exploración neurológica, porque me podría estar dando algún dato, ¿no? Igual la cara, ¿no? La cara pues debe ser simétrica, armónica, ¿no? O sea, armónica quiere decir que pues se ve con cierta armonía de un lado y del otro, ¿no? Al mismo nivel las cejas, los párpados, los ojos, ¿no? Veo cómo gesticula, aunque eso ya viene siendo exploración de pares craneales, ¿no? Veo si hay cambios de coloración, si hay una mancha café con leche, si hay una mancha color vino, si hay algún lunar, si hay lesiones en la córnea. Todo eso lo veo en este momento, ¿no? Porque me puede afectar mi exploración neurológica y además me puede dar algún patrón, ¿no? Por ejemplo, les digo una mancha de color vino en la cara, pues a lo mejor me habla de una neurofibromatosis, ¿no? Entonces, eh, o de alguna malformación arteriovenosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esa parte eh, es importante, ¿no? A la inspección. Luego puedo palpar el cráneo, desde luego que lo puedo palpar, les digo, sobre todo si hay algún aumento de volumen, pues voy a ver si la lesión es sólida, si está fija a planos profundos, cuánto mide, si duele, si está caliente, etcétera, ¿no? Puede ser una exostosis, ¿no? Hay displasias óseas, grandes crecimientos del cráneo, pudiera ser, les digo, un hematoma subgaleal o un quiste sebáceo a nivel de cráneo que se mueven fácilmente y no duelen, etcétera, ¿no? Entonces, sí voy a palpar el cráneo y lo voy a revisar en caso de que en caso de que proceda, ¿no? En los niños con más razón, ¿no? En los niños que no se ha cerrado la fontanela, pues incluso palpo el pulso, la percibo, a ver las características de esta, si transmite pulso, etcétera, ¿no? Les digo, percutir rara vez lo vamos a tener que hacer y la auscultación también rara vez, ¿no? Ya a nivel cervical y de columna, pues también voy a hacer una exploración igual por inspección, palpación, a veces sí hago percusión porque puede haber puntos dolorosos. A nivel cervical puedo auscultar los pulsos carotidios, ¿no? Y bueno, ya luego voy a hacer toda la exploración por segmentos, ¿no? Voy a explorar extremidades, tórax, abdomen, etcétera, ¿no?
donde proceda la auscultación. La auscultación, ustedes, por ejemplo, saben que en abdomen generalmente empezamos con la auscultación, porque si yo empiezo a hacer palpación, podría estimular la peristalsis o generarle alguna molestia, ¿no? Entonces, primero ausculto y ya luego hago palpación y percusión, aunque el orden es este, ¿no? Siempre apréndanse las cosas en orden, porque si no, les va a costar mucho trabajo recordarlas, ¿no? Así como en el hábitus exterior habíamos visto un orden, ¿sí? Vamos aquí al hábitus exterior, ¿sí? Sexo, edad aparente, fases, sí, estado del paciente, ¿no? Constitución, conformación, si está íntegro, posición y actitud y orientado, ruidos, olores o movimientos anormales de tipo de marcha, ¿sí? Y bueno, podrían incluir la apariencia si procede, ¿no? Pero traten de recordarlo en esta forma. No vamos a empezar con constitución y luego vamos a poner facies y después marcha. Entonces algún día se van a brincar algo invariablemente, ¿no? En cambio, si llevan un orden va a ser más difícil. Entonces, les digo, todo esto lo exploramos, ¿no? A nivel de en la cabeza, cráneo y cara, ¿no? Y ya por segmentos. Formas de cráneo que tenemos que conocer, ¿sí? El cráneo normocéfalo, ¿no? Donde es 1/3 por 2/3, ¿no? O sea, esto equivaldría a 1/3 del eje longitudinal, o variantes, ¿no? Donde aumenta el eje transversal o el longitudinal y nos da un cráneo dolicocéfalo o braquicéfalo. No necesariamente refleja alguna enfermedad. Y les digo, este sería un cráneo normal. En este caso, les comentaba, el tener, puede ser un proceso de nacimiento, ¿no? Por la posición del bebé en el útero, y tiene una plagiocefalia, ¿no? Una plagiocefalia puede ser anterior o posterior y se debe a la sinostosis, o sea, al cierre temprano o falta de desarrollo de la sutura. Las suturas, pues, son núcleos de crecimiento y está creciendo en el eje transversal a la sutura, es decir, por ejemplo, esta crece para acá y esta para acá. Si se cierra tempranamente, pues va a crecer a expensas de los otros y aquí ya no, entonces esto se va a aplanar. Es un poco lo que sucedió aquí, ¿no? Es la sutura parieto-occipital, no se está desarrollando, pero basta con que el bebé haya estado apoyado ahí para que nos dé eso, y el tratamiento sería acostarlo del otro lado hasta que su cabeza se moldeara, ¿no? Si no mejora, de repente sí tenemos que hacer alguna cirugía, ¿no? Para remoldear el cráneo, con fines más estéticos que de otro tipo, ¿no? Pero esto incluso lo vemos en mucho adulto con tomografía, ¿no? Y en este caso, pues sería una cabeza grande, ¿no? Habría que medir el perímetro cefálico, porque si está aumentado podría tratarse de una hidrocefalia, ¿no? Entonces, más que braquicefalia, si tiene hidrocefalia, pues sería una macrocefalia, ¿no? Aquí, este ejemplo ya lo habíamos visto, pero vean cómo a nivel frontal, ¿no? Se forma una forma triangular y lo llamamos trígonocefalia, porque aquí hay una sutura que se cierra muy tempranamente y ya no nacemos con ella, ¿no? Se llama metópica, ¿no? Si se cierra, pues nos genera este aspecto prominente en la frente y se llama trígonocefalia, porque los otros huesos sí están creciendo y acá no, entonces no permite la expansión de la frente. No generan problemas neurológicos, pero sí nos pueden generar problemas de estética, ¿no? Y bueno, aquí tienen un caso de microcefalia. Les digo, la microcefalia puede ser por dos causas. Una, cierre temprano de los huesos y entonces el cerebro no se puede desarrollar, ¿no? Acuérdense, nacemos con 35 centímetros y a los 2 años prácticamente ya tenemos 50 o 55 centímetros. O sea, crece muy rápido la cabeza en los primeros 2 años de vida. Entonces, este rápido desarrollo del cráneo, pues del cerebro, pues es porque los huesos le dan espacio. Si por algún motivo genético, congénito, las suturas se cierran tempranamente, o sea, hay algo que llamamos craniosinostosis, pero no de una sutura, sino de todas, entonces el cerebro no puede crecer, incluso cursa con hipertensión intracraneal, porque el cerebro está tratando de crecer y no tiene hacia dónde, ¿no? Y en esos casos son 100% quirúrgicos, porque hay que abrir las suturas. Y son cirugías muy grandes, porque imagínense abrir todas las suturas, ¿no? Y aparte con un fin estético para que no vaya a haber un problema futuro y no se vuelvan a cerrar además, ¿no? Porque una vez que se cierran tiene esa tendencia, ¿no? Pero hay que hacerlo, porque si no el cerebro no se puede desarrollar. ¿Sí les queda claro lo que sería una craniosinostosis? Con un Sí, desarrollo doctor. Sí. muy diferente, les digo, a que el cerebro no se desarrolle, ¿no? O sea, yo tengo un cerebro que es una microcefalia, ¿no? O sea, el cerebro, pues prácticamente
no se desarrolla por secuelas de congénitas, genéticas o de hipoxia, ¿no? Y entonces, pues si no crece, pues los huesos tampoco van a crecer, porque lo que estimula que crezca la cabeza es el cerebro, no los huesos, ¿no? O sea, no crecen por sí solos, sino debido al crecimiento del cerebro. Eso es lo que va estimulando a que las suturas se separen y se vuelvan a formar hasta que llega el punto donde ya no crece y se cierran. Entonces, si el cerebro no crece, ¿no? Tengo un cerebro pequeño, aparte de que voy a tener muchas secuelas de tipo cognitivo, intelectual, ¿no? O sea, de retraso en el desarrollo, pues la cabeza es chiquita, ¿no? Entonces, por eso es tan importante medir la cabeza y ver que el desarrollo sea normal, ¿no? Y armónico, ¿no? Una vez que acabo con la inspección, palpación, auscultación, todos los segmentos y ya noté esto, les digo, aparte de pues si hay exostosis, endostosis, etcétera, voy a los apartados ya propiamente dicho de la exploración neurológica y son estos 5. Entonces, el primer apartado es funciones mentales superiores. El segundo, los pares craneales, que ya los empezaron a ver con el doctor Argüelles. ¿En cuál están? Nos quedamos en el 7. Ok, muy Y bien, vamos a ver el 8 hoy. muy bien. Posiblemente acabe, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, funciones mentales superiores lo abreviamos FMS, pares craneales como PC, o sea, y ya luego, bueno, voy desglosando cada uno, ¿no? El tercer apartado sería sistema motor, SM, sistema sensitivo, SS, y el sistema vestíbulo cerebeloso, SBC. Y bueno, al último podría yo meter o poner la marcha o la puse en el hábitus exterior, ¿no? Dependiendo del momento que yo lo quiera explorar, o lo puedo repetir en las dos, porque les digo, la marcha es muy importante, ¿no? Entonces, ahora nosotros, bueno, estamos viendo funciones mentales superiores, ya en que no hemos pasado de lo que serían las inferiores, ¿no? Apenas hoy vamos a avanzar un poco más en eso. Y yo lo separo así por fines de localización. O sea, acuérdense que esto, lo que quiero es localizar. No me va a decir qué es, para eso está el interrogatorio. Y tengo que tener siempre la claridad de que, pues yo no puedo separar totalmente una función de otra, ¿no? Y, por ejemplo, el olfatorio es un par sensitivo, claro, con sensibilidad especial, pero es el óptico también, ¿no? Los oculomotores son pares motores, ¿no? Entonces, mucho de lo que exploramos en el sistema motor se explora aquí también, ¿sí? Igual en sensitivo, ¿no? El trigémino, pues es 100% sensitivo. La región vestibular, pues tiene mucho que ver con movimiento ocular. Entonces, yo no puedo separar totalmente en la función o en lo cotidiano uno del otro, pero en la exploración sí, con la finalidad de tratar de detectar, pues, dónde se encuentra la lesión. Sí, una vez que yo ya hice todo esto, es decir, yo ya exploré segmentos, interrogué todo el hábitos, signos, la exploración neurológica, yo tengo que integrar un diagnóstico de lesión, dónde se localiza, un diagnóstico sindromático, es decir, bueno, es una lesión que por sus características es parietal derecha, frontoparietal derecha. El sindromático me da un síndrome piramidal izquierdo, ¿no? Con hemiparesia, etcétera, ¿no? Y ya en base a mi problema, a mi edad del paciente, al sexo, a la forma de inicio, pues podría decir por una lesión probablemente ocupativa o tumoral a nivel frontoparietal izquierda, o por una hemorragia parenquimatosa porque fue muy súbito, ¿sí? O por una malformación arteriovenosa, etcétera, ¿no? Y ya una vez que yo ya tengo estos diagnósticos desde el punto de vista clínico, voy a determinar qué estudios necesito, ¿no? Y estos estudios serían para confirmar o descartar la enfermedad que estoy sospechando. Por eso siempre es bueno tener más de una posibilidad diagnóstica, es decir, no nada más una, sino más de una, porque pues yo tengo la principal, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, es migraña, ¿no? Pero igual es una cefalea por una malformación arteriovenosa, ¿no? Porque yo sé que las malformaciones arteriovenosas me pueden dar migraña como manifestación clínica, ¿no? O una cefalea postraumática, ¿no? Un trauma de cráneo, ¿no? Entonces tendría yo esas opciones, ¿no? Tendría la migraña como primera posibilidad, descartar malformación arteriovenosa y interrogar o investigar cuestiones de trauma, ¿no? Y bueno, de ahí yo ya hago estudios, ¿no? Para confirmar o no la enfermedad.
Y el estudio que voy a hacer, ¿no? Pues va a ir dirigido, o sea, hay gran cantidad de estudios, pero no le voy a pedir a todos los pacientes todos los estudios, ¿no? Lo voy a dirigir, ¿no? Por ejemplo, en los dolores de cabeza, casi siempre voy a necesitar un estudio de imagen, mínimo una tomografía. Generalmente llego a la resonancia, ¿no? Pero casi siempre voy a necesitar una tomografía por un simple dolor de cabeza, ¿no? Pues si me duele la cabeza hoy, a lo mejor no. Todo depende cómo se instale el dolor de cabeza. Ese tema, les digo, lo vamos a ver ampliamente de cefaleas. Pero si ya es un dolor que lleva varios días o semanas o meses y no se ha hecho estudios, aunque yo diga es migraña, tengo que hacerle un estudio, ¿no? Porque les digo, no tengo manos de resonancia. Entonces, ¿qué objetivo tiene el estudio? Confirmar o no la enfermedad que sospecho. Puede ser también como parte del protocolo de estudio de esta enfermedad, ¿no? Es decir, yo podría pedirle ciertos marcadores, por ejemplo, de artritis, de lupus, si pienso en una vasculitis, etcétera, y entonces entran dentro de los protocolos, ¿no? De estudio de la enfermedad. Es como, saliéndonos del tema, en el COVID, ¿no? Yo pido la proteína C reactiva y el dímero D como parte del estudio de la enfermedad, ¿no? O también los estudios podrían ser para ajustar el tratamiento, ¿no? Yo tengo un paciente con epilepsia, ya conocido, ya diagnosticado, y lo que quiero es ver si voy bien con el tratamiento porque todavía tiene crisis, ¿no? Entonces lo quiero ajustar, pero yo necesito saber si su hígado está bien, si los niveles séricos del medicamento están bien. ¿Por qué? Porque los medicamentos son tóxicos al hígado y además a veces los niveles séricos llegan a niveles tóxicos si no es el medicamento adecuado, ¿no? Entonces le voy a hacer estudios para ver pues mi nivel sérico de ese medicamento, si es que procede. Si se corta ahorita la clase, nos conectamos de inmediato porque nos faltan 5 minutos ya para acabar este tema. O sea, no descansamos, nos conectamos. Sí me escucharon, ¿verdad? Sí, 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 doctor. doctor. Sí, sí, Entonces, sí. les digo, para ajustar el tratamiento es importante, ¿no? En algunas enfermedades, no siempre, ¿no? O por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Les damos inmunosupresores, entonces tenemos que estar viendo la cifra de los linfocitos, que no los inmunosuprimamos demasiado, ¿no? Sabemos que los linfocitos normales están entre 0.9 en población absoluta a 1.7. Si bajan de 0.6, a lo mejor el medicamento está siendo muy potente y lo estoy exponiendo a que tenga complicaciones por inmunosupresión más allá de lo que yo quiero lograr, ¿no? Con el tratamiento, ¿no? Y les digo, también valorar la respuesta o el tratamiento o la evolución de la enfermedad.